Buen día, compañeros y profesora. En el día de hoy vamos a hablar acerca de sistemas agroforestales. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia del curso Sistemas de Cultivos Diversificados, presentado a la docente Miriam del Carmen Salazar Villarreal, realizado por Miguel Ángel Girón Cardona y quienes habla Laura Yureni Urbano Zamboni. Entonces, los sistemas agroforestales es un conjunto de eh, es un conjunto dinámico y ecológico de los recursos naturales que bien sea a través de la integración de los árboles establecidos en las fincas o paisajes agrícolas y se relacionan con la producción agrícola en los bosques debido a que diversifica y sustenta la producción con el objetivo de incrementar los beneficios tanto económicos, sociales y ambientales para quienes los establezcan. Entonces se puede eh, sintetizar esto como que es un conjunto de arreglos, normas y técnicas que están orientadas a obtener una mejor producción mediante la asociación de especies vegetales, árboles con cultivos agrícolas, o sea, componente pecuario, tratando de que la producción sea permanente y sostenible a través del tiempo de todos los recursos que conforman este sistema. Las ventajas de establecer un sistema agroforestal. Entonces, debido a la comparación de una producción de monocultivo, los sistemas agroforestales ofrecen ventajas directamente al incremento de la economía campesina debido a que eh, en sí incrementa pues de forma directa sus ingresos, eh, ya que se establecen cultivos con ciclos de producción equilibrados. Esto quiere decir que son ciclos de producción corto, a mediano y largo plazo. También reducen la producción pecuaria debido a que hay algunas especies que prestan algunos sistemas. Mm, los ingresos también sea por maderas, por algunos derivados como las frutas, los forrajes, de aprovechamiento medicinal, de aprovechamiento de látex, y pues se trata de optimizar la producción de la finca, la unidad predial, a través de una explotación diversificada, en que los árboles cumplen una función, un determinado rol, que se ve reflejado pues en la producción de algunas cosas, como ya dije, alguna madera, algún alimento, alguna leña, producción de materia orgánica, puede ser aprovechado para aceites, para cosméticos, para resinas, y eh, también aportan a la conservación de los suelos, al aumento de la fertilidad del suelo, a mejorar el microclima, sirven como delimitaciones vivas, cercas vivas, pues capturan el carbono, estabilizan las cuencas, la protección de la biodiversidad, recuperación de las tierras degradadas y pues también establecen un control de malezas. Eh, en sí, los sistemas agroforestales existe una integración de tanto ecológicas como económicas entre los diferentes componentes. El propósito en sí es lograr un sinergismo entre los componentes, el cual produce mejoras netas en uno o más rangos de las características, tales como la productividad, la rentabilidad, la sustentabilidad y diversos beneficios, tanto económicos y no comerciales. Pues esto es una multidisciplina y a menudo involucra eh, la participación de los agricultores en el diseño y ejecución pues, de las actividades y todos sus aprendizajes y sus conocimientos. Entonces, los objetivos de los sistemas agroforestales son lograr la conservación de los suelos, reduciendo la erosión con la cobertura del suelo de una manera permanente, reciclar los nutrientes provenientes de los cultivos, eh, algunas especies forestales y de la producción pecuaria, y mejorar las condiciones del ambiente respetando el concepto de producción sostenible. En síntesis, el enfoque de un sistema agroforestal es promover la agricultura sostenible, impulsando el cambio en las bases sociales capaces de generar impactos favorables en
el aspecto social, económico y ambiental, mejorando los sistemas de producción y al incrementar los ingresos económicos de la población rural. Entonces se pueden clasificar los sistemas agroforestales de tal forma que son componentes de asociación, tanto espacial temporal, que existen entre algunos componentes, y una clasificación descriptiva, al nombrar cada sistema, además de los componentes obtenientes de una idea de su fisonomía y sus principales funciones y sus objetivos. Los tres principales componentes de los sistemas agroforestales constituyen las plantas leñosas o los cultivos perennes, también conocidos, los cultivos agrícolas y la producción pecuaria. Los cultivos agrícolas pueden ser pastos y la producción pecuaria pueden ser ganado, que hace una posible definición de las tres principales categorías, las cuales se basan en la naturaleza y la presencia de estos componentes de manera que se establezca la siguiente clasificación. Primero, un sistema de producción en agroforestería que consiste en alternar los árboles y los cultivos agrícolas de temporada, tanto los anuales como los perennes. Esto quiere decir de tal manera que el aprovechamiento del espacio y del suelo sea simultáneo, tratando de que los árboles no compitan directamente con el otro cultivo por luz o por nutrientes. Los árboles pueden plantarse en el contorno, sirviendo como cercas vivas. Entre las principales especies que se adaptan a esto es el Inga edulis y otras especies dependiendo pues del requerimiento, como alguna altura, un diámetro, un tamaño de copa. eh, Esto puede establecer también con algunas musáceas, algunas anonas, algún frijol y cultivos perennes asociados como el café, el cacao, que pues estos generan en sí, requieren de bastante sombrío y pues para que se logre un mejor desarrollo. El segundo sistema es un sistema de producción complementario que se llama de producción silvopastoril, que consiste en alternar los árboles y los pastizales para sostener la producción ganadera. Debido a que es complementario, porque mejora la crianza de ganado vacuno con el doble propósito de producir leche y carne, y las especies forestales recomendadas son las maderables, que produzcan frutos, leñas y puedan ser aprovechables para forrajes, para alguna otra producción. También pues sirvan de cercas vivas, las cuales consisten pues en establecer hileras de arbustos y intercalando una o varias especies a la vez. Además de limitar pues los potreros, benefician en controlar algunas plagas, contribuyen a la conservación de la diversidad y pues esto se debe tener en cuenta que uno debe estar en constante revisión debido a que si hay alguna enfermedad o algún árbol enfermo, hacer su respectiva poda o si no, eh, establecer un adecuado manejo para reemplazarlo. Y la última son los sistemas agrosilvopastoriles, que consisten en alternar los árboles, los cultivos de temporada y los pastizales para sostener la producción agrícola y la ganadera. Esto entonces en sí es eh, unir los árboles con los cultivos y los pastos. Se forman mediante pues, las combinaciones de estos en una misma área y se distribuyen cada uno de sus componentes tales que el sistema funcione al mismo tiempo. Los árboles se plantan alrededor, sirviendo como delimitante de los cultivos, los pastos en medio y algunos cultivos intercalados para delimitar algunas pequeñas áreas y son capaces de que funcionen al mismo tiempo eh, y con un desarrollo esperado, diversificando de tal manera la producción pecuaria y conservando el ecosistema.
Buenas tardes compañeros, continuando con nuestro tema de la exposición, vamos con el tema de manejo de los sistemas de producción. El manejo además depende de los beneficios a obtenerse, que incluyen la selección de especies a utilizarse, el establecimiento y cuidado del cultivo agrícola y de las especies arbóreas, uso de los suelos, control de plagas y enfermedades, fertilizaciones y en determinados casos y de acuerdo al crecimiento de ciertas especies, pues se practican labores de podas y de entresacas para de esta manera facilitar un mejor desarrollo en el sistema. La selección de las especies se fundamenta principalmente en los siguientes aspectos. El primero es establecer preferiblemente especies arbóreas nativas. Esto quiere decir que se desarrollen pues en la zona y que sean conocidos por sus beneficiarios. La segunda es que las especies deben de ser compatibles con los otros cultivos agrícolas que están en el sector o en la zona. Establecer especies de leguminosas con el propósito de incorporar nitrógeno al suelo, preferiblemente pues que sean de rápido crecimiento y de alta capacidad de rebrote para lograr el uso racional de todos los elementos que conforman el sistema establecido. Control de malezas, plagas y enfermedades. Con el objetivo de evitar la competencia por luz y nutrientes, se deben realizar labores culturales, esto dependiendo pues, del crecimiento del árbol o de los árboles, ¿sí? Estas prácticas se deben realizar hasta que el árbol cumpla unos 2 o 3 años de edad. Otra práctica que debemos efectuar es el coronamiento. ¿En qué consiste esto? Consiste en eliminar las malezas de alrededor de la base de los árboles, en aproximadamente un radio de 1 metro. La manera más adecuada de realizar esta práctica es de forma manual, pues ya que en el uso de utilizando pues herbicidas lo único que estamos haciendo es causarle daños pues irreversibles al suelo. Por otro lado, el ataque de plagas y enfermedades a las plantaciones ocasiona cuantiosas pérdidas. En ciertos casos, cuando se producen daños muy severos y irreversibles, los cultivos terminan muriéndose. Una plantación libre de malezas disminuye considerablemente el ataque de plagas y enfermedades, ya que las malezas son hospederos o sirven como alimento de muchas plagas. El suelo. Para mantener un buen manejo del uso del suelo debemos implementar unas prácticas de conservación, como por ejemplo conservar la cubierta vegetal durante un buen tiempo en el año. Esto con el objetivo siempre de brindar la protección a la superficie de los suelos, disminuyendo de esta manera el impacto directo del brillo del sol y las gotas de lluvia. Por otro lado, se debe conservar el contenido de materia orgánica disponible, ya que este contribuye a una mejor retención de nutrientes y en consecuencia eleva la fertilidad del recurso del suelo. Minimizar labores o actividades que produzcan la remoción de materia orgánica y nutrientes en cada cosecha. En este caso, pues es mejor dejar los residuos o desechos vegetales sobre el terreno y disminuir en lo posible las quemas frecuentes para evitar la pérdida o muerte de microorganismos benéficos que son encargados de la descomposición del suelo. Fertilizante, fertilización. Tradicionalmente pues, se han venido utilizando unos químicos a base de nitrógeno, fósforo y potasio, macroelementos fundamentales para el desarrollo de los cultivos. Este tipo de fertilización es conveniente para plantaciones puras, previo pues, a un análisis de suelo. Por otro lado, existe la utilización de abonos orgánicos que no contaminan el medio ambiente y que están siendo revolucionados tecnológicamente en la actualidad. Básicamente, estos abonos son fermentados y mediante el proceso de descomposición aeróbica y termofílica de residuos orgánicos se obtienen. Se elaboran con desechos orgánicos como la gallinaza, el carbón, biomasa de leguminosas, harina de huesos, levaduras, melaza, cal agrícola, agua y otros. A través del tiempo mejoran las características físicas del suelo. Beneficio ambiental, económico y social. La finalidad de la mayor parte de los sistemas agroforestales es incrementar o mantener la producción y la productividad de los sistemas agrícolas, reducir los costos y en consecuencia los costos de producción, así como diversificar la producción mediante el aprovechamiento de los árboles y de otras especies leñosas perennes a fin de producir
por ejemplo, alimentos, forraje, madera, materiales de construcción, combustibles. Además, los sistemas agroforestales pueden ayudar a crear oportunidades para las pequeñas empresas forestales, de esta forma contribuyendo a la reducción de la pobreza rural gracias al incremento de la producción en los predios agrícolas. Y los ingresos familiares lo que hacen es crear nuevas oportunidades. Por otro lado, se disminuye el riesgo de un fracaso económico mediante el aumento de la diversidad de productos de los sistemas agrícolas. Un aumento de la producción, la productividad y la diversidad de los productos por medio de la agroforestería puede contribuir a mejorar la salud y la nutrición de la población pobre en zonas rurales. Por último, un beneficio de la producción de árboles en la finca es que ayuda pues a disminuir el tiempo y a disminuir los esfuerzos necesarios para obtenerlos, o también pues de la forma del ahorro del dinero por si se hubieran que tenido que comprar. Cuando esto mejora, la oferta de trabajo mejora y la vida en los hogares y en las comunidades también tratan de mejorar. Como conclusión general, tenemos para decir que los sistemas agroforestales son posibles soluciones a la degradación del suelo, disminución de la presencia de malezas difíciles de controlar y además estas técnicas tienen un alto potencial para mantener y mejorar la productividad en áreas donde presenten problemas de baja fertilidad y exceso o escasez de humedad de los suelos. Aquí presentamos nuestras bibliografías, nuestras preguntas y muchas gracias por la atención prestada.